Bienvenidas y bienvenidos a la solución de la tarea 2. En este video quiero mostrarles diferentes soluciones a la tarea. Aquí ya tenemos el enunciado, pueden leerlo, pero en esencia consiste en pedirle al usuario que ingrese su nombre, dos números enteros y después mostrarle un saludo usando el nombre e imprimir el resultado de la suma de los dos números. Recordemos además que el tema de esta semana consistía en la conversión de enteros a hileras y de hileras a enteros. Y además, manejo de excepciones. Todo eso entonces tiene que aplicarse a esta tarea. Empecemos entonces, como solemos hacerlo, con una clase. Class tarea 2. ¿Ok? Empecemos además con el constructor. Y recordemos, en el constructor vamos a crear los atributos utilizados por esta clase. Vamos a tener el atributo nombre, el atributo primer número y el atributo segundo número. Ok, teniendo este constructor ya podemos empezar a pensar en qué más necesitamos. Recordemos que necesitamos un método diferente del constructor y lo menciono aquí en la evaluación. Un método distinto del constructor encargado de pedir la información al usuario. Hagamos entonces ese método y llamémosle pedir información. Ahora, aquí es donde empiezan a divergir las posibles soluciones. Voy a hacer una solución que mucha gente hizo, pero que se dieron cuenta que no resolvía completamente el problema. ¿Okay? Entonces voy a hacer una solución que se acerca bastante, pero no resuelve completamente el problema. Y la solución consiste en la siguiente. Vamos a hacer un try y dentro de este try vamos a pedir la información al usuario usando los inputs. En este le vamos a pedir que ingrese el nombre. Nos vamos a hacer que ingrese el primer número haciendo int del input a la hora de preguntar al usuario que ingrese el primer número. Y vamos a hacer algo muy similar para el segundo número, utilizando también el int para convertir el resultado del input en un número entero. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el usuario se equivoca y a la hora de pedirle los números ingresa letras? Recuerden que el int se va a caer, porque cuando trata de convertir una letra, no sé, digamos que una letra a un entero, se va a caer porque no hay una forma de representar la letra A en números, entonces se va a caer el programa. Aquí es donde entra la parte del manejo de excepciones. Entonces, el bloque try va a intentar ejecutar las líneas que están adentro, que son las 17, 18 y 19. Si alguna de estas tres líneas se cae, se empieza a ejecutar el bloque except. Y aquí vamos a poner algún mensaje tipo, por favor, ingrese datos válidos. ¿Ok? Y ese sería el método pedir información. Ahora van a ver por qué esto no está completamente, digamos, no resuelve completamente el problema. Digamos que entonces ya aquí tenemos la parte de pedirle la información al usuario. Pasemos ahora a la parte de mostrar la información. ¿Okay? Un método que se encargue de nada más en mostrarle la información al usuario. Entonces vamos a hacer algo tipo, no sé, el saludo, que es print bienvenido, bienvenida, estimado o estimada, y vamos a concatenar esto con el atributo nombre. Luego vamos a hacer el resultado de la suma de los números ingresados es, y vamos a concatenar algo aquí. Eso sí, primero hagamos la suma. Entonces, voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a crear una variable llamada suma, que va a ser el resultado de sumar primer número con segundo número. Y esa variable suma, entonces me va a dejar el resultado de la suma de los dos números. Pero eso sí, recuerden que para concatenar un entero con una hilera, debemos convertir el entero a una hilera utilizando el método str, que es como una forma corta de la palabra string, que significa hilera, y es básicamente el proceso inverso del método int. Recuerden,
El int convierte una hilera a entero. El string convierte un entero a una hilera. Y de esta forma nos permite imprimir el resultado de la suma. Y recordemos, la variable suma es un entero porque es el resultado de la suma aquí en detalle, de la suma de los dos números enteros que ingresó el usuario. Ok, ahora, en teoría ya terminé, pero vamos a ver que no exactamente. Pasemos a la parte de la instanciación. Mi instancia es igual a tarea 2. Le digo a mi instancia que pide la información y a mi instancia que muestre la información. Ok, pongamos esto a correr. Ok, ingrese su nombre, voy a poner José. Primer número, probémoslo en el caso de que el usuario no se equivoque. Entonces un 15 y un 20. Bienvenido, estimado José. El resultado de la suma de los números ingresados es 35. Perfecto. Pero ¿qué pasa si el usuario se equivoca? José, le voy a poner aquí una letra A. ¿Qué va a suceder? Lo siguiente. Siguiendo el flujo del programa, vemos que ahorita lo que estamos haciendo es ejecutando la línea 18. Cuando yo ingrese la letra A y haga Enter, el input va a terminar y la A va a tratar de convertirse en un entero. Eso va a fallar y vamos a saltar el except. Y nos va a mostrar, por favor, ingrese datos válidos. Y con eso termina el método pedir información. Pero después hay un problema. Vean que después del método pedir información se ejecuta el método mostrar información. Y eso está mal porque si el usuario no ingresó datos válidos, ¿cómo le vamos a mostrar la suma de una información que ni siquiera ingresó el usuario? Ven, en este caso, el resultado de la suma de los números ingresados es nada. Esto, pues claramente no está manejando bien el error del usuario. Sí, claro, el programa no se está cayendo, pero el funcionamiento no es correcto. Entonces, aquí es donde empieza pues, el problema que ustedes deben resolver. Involucrar un poco de investigación por sus propios medios. Y pues puedo decir que mucha gente llegó, de hecho, a la solución correcta por medios distintos. Entonces, vamos a ir a través del primer método planteado por muchos y muchas de ustedes. Y es la siguiente forma. Esta forma corresponde a comprender muy bien el hecho de que el problema está en la conversión de los datos. ¿A qué me refiero con esto? Que el programa se cae no porque el usuario ingresa una letra A, sino porque esa letra A se trata de convertir a un número entero. Es decir, estos ints son los que realmente tienen que ir acompañados del try y del except porque son los que se pueden caer. ¿Ok? Pero nunca he dicho que el int, que el proceso de conversión, debe suceder en el momento en el que se ingresan los datos. ¿A qué me refiero con esto? Vean esto. Voy a quitar los ints aquí. Si yo quito los ints aquí, no hay forma de que el código se caiga en este método pedir información. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el usuario ingresa una letra A cuando se le pide esto? No se está haciendo ninguna conversión todavía. Entonces, esta línea 18 no se va a caer. Aplica lo mismo para la línea 19. De esta forma, entonces, esta parte del try no hay forma de que se caiga. Entonces, realmente el try no hace falta. ¿Por qué? Nuevamente, no es posible que el código se caiga ya que la conversión no la estamos haciendo acá. Pero si la conversión no la estamos haciendo acá, ¿dónde la vamos a hacer? Se tiene que convertir los números o tratar de convertir los números para hacer la suma. Bueno, perfectamente podemos hacer esa conversión en el método mostrar información. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Dejamos la conversión para el segundo método. Eso sí, recuerden, hay que manejar el caso en el que el usuario no haya ingresado correctamente la información. Entonces metemos esas líneas en el try y en el except ponemos el mensaje, por favor ingrese datos válidos.
Entonces, ¿qué va a suceder? Si el usuario ingresa una letra, cuando se le piden los números, no se va a caer el método pedir información. Se va a caer en el momento en el que se le intente mostrar la información. Entonces, cuando el usuario, digamos, ingrese una letra A, método pedir información no se va a caer. Pero después se va a empezar a ejecutar el método mostrar información. Y cuando se trata de hacer esta suma, y en esta suma es donde estamos haciendo la conversión, en este momento se va a caer. Entonces, ninguno de estos mensajes de las líneas 23 y 24 se van a mostrar porque la línea 22 se cayó. Y de la 22 vamos a saltar a la línea 26 y mostrarle un mensaje al usuario diciéndole, por favor, ingrese datos válidos. Pongamos esto a prueba. Hagamos el camino feliz y vemos que funciona bien. Y hagamos el caso en el que el usuario se equivoque. Yo voy a ingresar una letra A y no se me va a caer todavía. Y aquí yo voy a meter la letra B. Y ven que me muestra el mensaje de error cuando trata de hacerle esta suma. Entonces, esto, ven que no le va a tratar de mostrar al usuario la suma si no pudo ingresar dos datos correctamente. Esta es una primera posible solución al problema. Una segunda alternativa para resolver esta información, o mejor dicho, para resolver este problema, consistía en invocación de métodos dentro de métodos. Mucha gente también investigando encontró que uno puede invocar métodos dentro de otros métodos. Y de hecho eso es bastante obvio si lo piensan. ¿Por qué? Recuerden, el método input, el método int, el método print, todos son métodos, son acciones. Ustedes pueden llamar acciones dentro de acciones. Ustedes pueden llamar el método mostrar información dentro del método pedir información. Ocupaban investigar un poco más y es un tema que vamos a ver más adelante, pero si lo investigaron, perfectamente se pueden dar cuenta que es algo muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo funciona esto? Ok, de la siguiente forma. Vamos a dejar que el método pedir información sea el que haga la conversión, como lo teníamos antes, prácticamente. Y por esto fue que mucha gente encontró la parte de invocar métodos dentro de métodos, porque se encontraron también que, pues, si la conversión fallaba en el método pedir información, el método mostrar información iba a tratar de mostrar la suma, aun si el usuario cometió errores. Entonces, no vamos a hacer la conversión aquí, sino que vamos a dejar la conversión en el método pedir información. Y así es como estábamos antes, literalmente. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que tener el try y el except acá abajo. Except un print tipo, por favor, ingrese datos válidos. Válidos. Todo bien. Pero entonces, aquí estamos otra vez en el mismo problema. Si yo ingreso una letra, me va a tratar de imprimir el mensaje de resultado. ¿Ok? Pero entonces, la parte de invocar un método dentro de otro método es de la siguiente forma. Self.mostrar información. Esto va a hacer que pedir información llame al método mostrar información. Aquí entonces mostrar información en la línea 31 no hace falta porque en pedir información se encarga de llamar mostrar información. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, si el usuario no se equivoca, ingresa el nombre, ingresa los dos números, y cuando se ingresan los dos números, se ejecuta el método mostrar información. ¿Y qué hace mostrar información? Pues ya vemos qué es lo que hace. Pero ¿qué pasa si el usuario se equivoca? En el momento en el que se trate de hacer la conversión, se va a saltar el except y no se va a ejecutar la línea 20, que es la que ejecuta el método mostrar información. Pongamos esto a prueba, primero como siempre, con el camino feliz. Muy bien. Y ahora con el camino de cuando el usuario ingresa un error. Esta solución incluso es un poco más elegante que la primera que mostré, puesto que en la anterior yo le permití al usuario ingresar los dos números y aun si se equivocaba en el primero e ingresaba una letra, yo todavía le daba la opción de ingresar un segundo número. Esta solución es un poco más elegante porque ven que en el momento en el que el usuario se equivoca, ya sea en el primer número o en el segundo número, en ese momento que el usuario se equivoca, el código se cae y la excepción se maneja instantáneamente.
Y ven que aquí ya estamos cumpliendo todo lo que se pide. Tenemos un constructor, tenemos los atributos, tenemos un método que pide información, un método que muestra la información y la instanciación y ejecución del método que pues resuelve el problema. Ahora, vean que esta es la primera instancia, imagino, para muchos y muchas de ustedes, en las que estamos encontrando un problema que se puede resolver de muchas formas. Esto es muy usual y no estoy hablando solo a nivel de computación, estoy hablando a nivel de pues ingeniería en general, ¿ok? Hay muchas formas de resolver un problema. No hay solución perfecta. Toda solución tiene sus pros y contras. Y el hecho de que una solución sea diferente a la otra no hace ninguna realmente mejor que la otra. Sí se resuelve el problema y no hay, digamos, parámetros adicionales. Si yo les dijera, bueno, ocupo que me muestren además, bueno, ¿qué tal si yo les hubiera puesto una restricción de, en el momento en el que el usuario se equivoque, mostrarle el mensaje de error? Eso hace que la primera solución que les mostré no sea válida. En ese caso, no es una solución correcta y la segunda, que es esta que tengo aquí en pantalla, es la solución correcta. Pero quitando esas situaciones, vean que ambas soluciones que les mostré realmente resuelven el problema. Incluso, pues hubo gente que llegó a soluciones un poco más elaboradas utilizando ciclos, que es algo que vamos a ver en los temas más adelante. Creo que es en esta semana que está empezando y en la siguiente vamos a entrar un poco más en profundidad, pero hay gente que investigando incluso encontró la forma de hacer ciclos y se adelantaron. Hubo gente que ya incluso había visto los temas que vamos a ver ahorita en las próximas 2 semanas y con ese conocimiento pues resolvieron este problema muy fácil. Vean que esto no es muy elegante en el sentido de que si el usuario se equivoca, no le estamos dando la opción al usuario de que trate de enmendar su error. Si el usuario se equivocó, pues el programa termina. Les voy a enseñar más adelante formas de hacer menús resistentes a errores que permitan o que le den la oportunidad al usuario de ingresar la información correctamente si es que se equivocó. Incluso vamos a hacer menús más elaborados, tipo, les vamos a dar opciones al usuario y le vamos incluso a dar una opción de salir. Y todo esto se hace con ciclos. Entonces, la gente que se había adelantado y que vio los temas más adelante, pues perfectamente resolvió este problema, muy sencillo y de forma mucho mejor de la que la estoy resolviendo aquí. Esas soluciones no las voy a poner acá porque no estoy, pues no quiero adelantarme. Aquí estamos utilizando un poco de detalles que no hemos visto formalmente, tipo, no les había dicho necesariamente que se podían invocar los métodos de la clase dentro de sí mismos, no se lo dije directamente. Recuerden, input, print, todas esas cosas son métodos. Ustedes también están definiendo métodos acá. Entonces, sí, técnicamente sí saben que los métodos pueden llamarse dentro de otros métodos, pero con un poco de investigación se dan cuenta cómo llamar sus propios métodos dentro de sus propios métodos. Pero bueno, con eso les muestro entonces dos posibles soluciones. No son las únicas dos, hay muchísimas más soluciones, estoy seguro que muchos y muchos de ustedes lograron hacer. Entonces, si su solución no es idéntica a esta, no necesariamente implica que la tuvieron mal o lo que sea, ¿ok? No se preocupen por eso. Eso sería todo entonces por este video. Como siempre, estoy pues a la orden en caso de que tengan cualquier consulta o cualquier duda. Muchísimas gracias.